sesión de hoy se titula Proceso de gestión editorial. Yo sé, pero para los que estuvieron en las sesiones pasadas, pues ya tocamos un poco el tema, pero hoy vamos a profundizarlo aún más para que sepan bien cómo es toda la gestión editorial en la revista. Entonces, de los temas que vamos a hablar hoy, principalmente nos vamos a centrar en el proceso editorial. Y al final vamos a hablar sobre algunos tipos de artículos, sobre la pregunta en investigación, la pregunta pico, y sobre el consentimiento informado. Entonces, bueno, les cuento, en el proceso editorial consta de varios pasos. El primer paso, pues, es la captación de artículos, que como les había mencionado anteriormente, consta pues de que para que nosotros podamos recibir algunos artículos, a veces hacemos algunas campañas de mailing, que es por el correo electrónico, anunciamos que estamos recibiendo artículos, o, o por la página web, o cuando estamos presentando un stand de una, que la gente nos conozca, entonces pues que así sepan que pueden enviar sus artículos a la revista. Entonces, digamos que son algunas formas como de promover el, el que los autores puedan conocer la revista y enviarnos a nosotros sus artículos. Luego de que los autores nos envíen sus artículos, que decidan enviarnos sus artículos, perdón, entonces está la fase de recepción de artículos. Entonces esta consiste, bueno, ahorita les voy a hablar más en detalle sobre esto, pero pues los autores tienen que ingresar a nuestra página web, registrarse en el OJS y de esta manera en la plataforma pueden enviar sus artículos. Después vamos a la aplicación de checklist, que es cuando ya los autores puedan, eh, o sea, cuando ya los autores nos enviaron su artículo, nosotros como escuela editorial revisamos con un formato que tenemos si el artículo cumple ciertas características general, o sea, son más que todo estructurales, para ver si tiene estos requisitos, si cumple unos requerimientos mínimos, y si los cumple, pues le contestamos al autor que el artículo va a pasar a la siguiente fase, que es la fase de revisión interna, quienes evalúan el artículo son miembros del comité editorial interno. Si no, si no cumple estos requerimientos mínimos, el autor deberá pues hacer correcciones para poderlo enviar a la revista. Después, si efectivamente los cumple, pasa entonces a esta fase de revisión interna, como les venía diciendo, que es en la fase en que la escuela editorial evalúa el artículo, también ve si hay algunas fallas todavía de estructura, que los autores de pronto no hayan mirado bien las normas a los autores que se exigen en la revista, entonces se les pide que por favor hagan esas correcciones según la estructura, pero también evaluamos ya cosas del contenido, que no se deben mejorar un poco en la introducción, o el título debería incluir estas cositas, que las palabras clave sean con términos de X y Mesh. Bueno, ahorita más adelante les voy a mostrar el formato con el que evaluamos esto, pero para que se hagan una idea, sobre todo pues, los que no pudieron estar en sesiones pasadas. Una vez tomamos este concepto en la escuela editorial, vemos si el artículo pasa sin modificaciones a la siguiente fase, o si pasa pero con pequeñas modificaciones que deban hacer los autores, o con moderadas o con grandes, o si debemos reconsiderar el artículo o de plano rechazarlo. Bueno, con estas recomendaciones se le hacen a los autores hacen sus correcciones y luego nos vuelve a llegar el artículo. Cuando nos llega el artículo y efectivamente vemos que cumplieron con las correcciones, o si de pronto ellos creen que no, que hay algunas que no consideran apropiadas para incluir en su artículo, entonces una vez hacemos esta valoración y creemos que el artículo efectivamente ya puede pasar a la siguiente fase,
Entonces, esta fase es la de evaluación por pares. Entonces, tenemos que escoger pares que son personas expertas en el área en que compete el artículo, que, bueno, tenemos que cumplir algunos criterios, deben cumplir algunos criterios, perdón, entre ellos, pues si son personas colombianas, eh, tienen que estar avalados por MinCiencias como investigadores, ya sea investigador junior, asociado, emérito o senior, y entonces deben cumplir esto. También eh, que haber publicado en los últimos 2 años. Si son extranjeros, tener un índice H mayor a 2, e igual haber publicado en los últimos 2 años, y que tengan un estudio de doctorado o mínimo una maestría. Si vemos, pues buscamos el par según el artículo. Generalmente pues buscamos 3 pares. Hay veces que pues no nos contestan, entonces tenemos que buscar y buscar hasta que ya haya pares que nos contesten y que cumplan estos requisitos. Cuando los pares pues nos contesten con su concepto, hacemos una carta a los autores con los conceptos de estos pares y se las enviamos otra vez a los autores para que ellos hagan las respectivas correcciones y pues mejoren su artículo. Y cuando ya los autores corrigen el artículo, nos lo vuelven a enviar y miramos que pues hayan cumplido con todas las recomendaciones. Y una vez creemos que ya está bien, entonces lo consideramos como un artículo aceptado para publicar. Y entonces pues esto quiere decir que ya pasa a otra fase que tiene que ver con la corrección de estilo, con la traducción de metadatos, con el prediagramado, y cuando ya el artículo esté prediagramado y con todo eso listo, podemos ya publicar. Entonces, pues nuestras ediciones, ahorita estamos en el volumen 24, ya pasó el volumen 24.1, ya están publicados 24.1, recientemente publicamos el 24.2 y a final de año, en diciembre, falta la edición diciembre a marzo, que es el volumen 24.3. Entonces, esa fue como una pequeña introducción del proceso editorial. Y ahora sí, pues vamos a empezar por algunas fases. Una Entonces, preguntita. Hola, cuéntame. uno puede, pues en ese proceso editorial, uno puede publicar lo que es un reporte de casos, o sea, eso también se debe, o sea, ¿qué O tipo de sea, artículos son los que uno publica? O sea, con respecto a la revista. sí, el reporte de caso efectivamente se puede publicar en la revista. Digamos que ahorita Medunab, o sea, pero esto es temporal, tenemos varios artículos de reporte de caso en cola. Entonces, temporalmente, por este semestre, dejamos de recibir reportes de caso porque, o sea, para que el autor no se vea perjudicado, porque si los aceptamos, como tenemos ya algunos en cola y ya como que están predestinados para las próximas 12 ediciones, si los aceptamos, los reportes de caso que nos lleguen este semestre estarían eh, publicados el siguiente año, como después de mitad de año. Entonces, pues para que el autor no, no se vea perjudicado, decidimos frenar por este semestre la recepción de reportes de caso para que tengan la posibilidad de enviarlo a otra revista y que de pronto el proceso de su artículo pues sea más rápido. Pero digamos que con ese paréntesis, efectivamente recibimos artículos originales, revisiones sistemáticas. También frenamos por un momento las revisiones de tema, pero normalmente recibimos revisiones de tema, reportes de caso. También recibimos imágenes en medicina clínica, artículos de reflexión derivados y no derivados de investigación. En fin, o sea, para mayor información pueden seguirnos en la página web. Ahorita está en la pestaña, si le dan clic aquí en acerca de, en propuestas, abajo después de como una tabla que aparece del checklist, pueden ver la tipología de artículos que recibimos. Entonces, pues están bienvenidos a que chismoseen la página y pues vean toda la tipología de artículos que
pues que estamos recibiendo en la revista. Bueno, continuando con esta parte de la recepción, para que un autor pueda mandar su artículo a Medunab, primero que todo debe registrarse en el OJS. Entonces, ¿cómo lo hace? Si se meten a la página de Medunab, pues que es meterse en Google, ponen Medunab, ahí la primera opción les sale de una para la página web. Eh, eh, a veces, si no les dirige directamente a esta página, hay como una página anterior que están todas las revistas de la UNAP, pero le dan clic sobre la imagen de Medunab y ya una vez le dan clic les aparece esta página. Entonces, al ver esta página, se dirigen, si no tienen una cuenta en el OJS, se dirigen aquí a registrarse. Una vez espichado registrarse, pues ponen aquí todos sus datos, siguen llenando sus datos y le dan acá registrarse. Entonces, una vez ya con sus datos, pueden, normalmente la página les dirige directamente acá, que es la plataforma del OJS. Entonces, aquí pueden ver que les pregunta el artículo que quieren enviar, en qué idioma está, a qué sección corresponde. Entonces, esta sección pues significa la tipología del artículo. Entonces, pues lo que les estaba hablando ahorita, si es un artículo original, reporte de caso, un artículo de revisión, en fin. Y les empiezan a pedir algunos requerimientos que ustedes pueden, pues van chuleando uno por uno dependiendo de si su artículo cumple o no cumple. Entonces, bueno, ahí los van leyendo, que esto suele ser lo que se le pide en la checklist. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, chulean todo y al final, pues, suben el artículo y ahí ya nos envían el artículo y a mí me llega aquí como una tarea en el OJS para asignar un editor al artículo. Pero bueno, por ahora Disculpe, les cuento. tengo una Cuéntame. pregunta. En el campo de afiliación, ¿qué debe ir? Afiliación institucional, si eres estudiante UNAP, pones Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ah, Si ok, eres perfecto. profesional, pues en la institución en la que estés trabajando. Listo. Entonces, nos enviaron el artículo. Y ahora entonces, ¿qué tiene que hacer la escuela editorial? La aplicación del checklist. Entonces, aquí les muestro cómo es el formato de checklist de la revista Medunap. Entonces, es importante que el formato cuente con el título del artículo, cuál es el identificador del OJS. Esto quiere decir que cuando nos llega un artículo por esa plataforma, el artículo inmediatamente llega como con, digamos que con su documento de identidad, con su número de identificación. Entonces, aunque el artículo, digamos que el autor quiera eh, quitarlo de la revista o que por X o Y motivo tengamos que rechazarlo, pues ese número, digamos que se pierde porque era propio de ese artículo. Entonces es muy importante que siempre lo tengamos presente porque pues en todas las comunicaciones con los autores, con los pares, etcétera, lo aplicamos porque pues sí es su identificación. Entonces, bueno, el título, la identificación y qué tipología de artículo es. Y entonces ahí empezamos a mirar cada criterio. Entonces es importante que venga en un formato electrónico editable. Entonces, pues que venga en Word. ¿Cumple o no cumple? Después, que tenga, como que hayan subido al OJS un archivo aparte con los datos de identificación de los autores. Es importante que dentro del documento de Word con el artículo no venga ninguna identificación de los autores. Yo sé que pues muchas veces uno cree cuando envía su artículo en una revista, pues uno, digamos, si está iniciando en todo este proceso de investigación, uno cree que como ve artículos de otras revistas que vienen como debajo del título los nombres de los autores y abajo la formación y que pues donde trabaja y todo, pues uno dice como pues mi artículo tiene que tener eso y se pone a escribir todo eso en el mismo formato de Word
o como que me gusta que mi artículo esté en 2 columnas, entonces nos mandan el artículo con 2 columnas y pues no, o sea, tiene que el artículo venir con algunos requerimientos, digamos, simples para que después en la fase de diagramación la compañía que nos ayuda, que es Viteca, puedan hacer el diagramado según las normas de la revista. Entonces ellos son los que se encargan de poner que debajo del título estén los nombres, que estén con el ORCID, que esté con la formación, pero ustedes como autores no, y pues los autores, los demás autores, no deben enviarlo en el mismo formato. Además, porque es importante que pues tengan presente que toda la evaluación es a doble ciego. Es decir, que ni los autores saben quiénes somos las personas que evaluamos el artículo, no saben quiénes son los pares evaluadores, ni tienen conocimiento de todos los miembros de la escuela editorial, ni los pares evaluadores ni las mismas personas de la escuela, a excepción mía, saben quiénes son los autores del artículo. Entonces, si ponen en su artículo, en el formato de Word que nos manden los nombres de los artículos, pues se va a perder ese doble ciego. Obviamente, pues yo procuro, que soy la que manejo, quitar esa información del documento al enviarle a los autores, a los revisores. Pero igual, pues digo, uno es humano y alguna vez puede cometer un error. Entonces, lo primordial es que esta información desde cero, desde que nos la envían, no esté en el documento de Word. Y bueno, también necesitamos toda esta información en un documento aparte porque además de requerirla pues para que esté en el artículo, también tenemos que tener en cuenta todo el proceso de indexación de la revista en otras bases de datos, en Publindex, y para ello nos piden toda la información de los autores. Si algo falta, el artículo en la parte final para publicación se puede detener el proceso y tardar, o sea, demorar la publicación por algunos datos específicos de los autores que si desde el principio los tuviéramos, pues no pasaría. Bueno, siguiendo con el otro criterio, perdón, debe estar el artículo en letra Times New Roman, en tamaño 12, justificado y a doble espacio. La extensión, pues dependiendo de la tipología, aquí ponemos algunos ejemplos. Si es un artículo original, no debe extenderse de 5.000 palabras. Si fuera un reporte de casos, de 3.000. Los demás tipologías pueden ver en la página web, dependiendo de la tipología, ahí dice cuál es la extensión máxima del artículo. También entonces el resumen, en nuestra revista pedimos que sea un resumen estructurado, lo que quiere decir que venga según los títulos que se va a manejar en el artículo. Entonces, si fuera un artículo original, debe constarle el título Introducción en negrilla, poner la introducción, que en la misma introducción esté incluido el objetivo del artículo, después que esté el título metodología, resultados, discusión y conclusiones. No se puede extender de 250 palabras y la redacción debe ser en tercera persona. No solo, o sea, aquí lo ponemos de resumen, pero en realidad todo el artículo debe estar en tercera persona, o sea, nada de nuestro artículo, revisamos, nada, porque pues tiene que ser tercera persona. Luego, palabras clave, DEX y MESH. En otra sesión vamos a hablar específicamente de cómo es la búsqueda de estas palabras, pero así a grandes rasgos les cuento para quienes no sepan. Hay unas páginas que son la página de Eximesh, donde uno puede mirar, buscar los términos, digamos que estos son términos estandarizados, y al uno emplearlos como palabras clave de su artículo, tiene más posibilidades de que otras personas puedan encontrar el artículo de uno. Si uno se inventa unas palabras clave, si no están estandarizadas al momento de hacer búsquedas, pues no sé, alguien que quiera escribir un artículo y piense en búsquedas para
para poner como referencia su artículo, muy probablemente no va a encontrar tu artículo porque las palabras clave no fueron de SOMESH, que son estandarizadas. Entonces esto ayuda para como el impacto que tenga tu artículo y la visibilidad. Entonces nosotros tenemos que buscar si efectivamente las que pusieron son DEX, que son en español y en portugués. Las DEX también tienen traducción a inglés, pero lo mejor es buscarlas en Mesh. También en DEX hay, la mayoría incluyen un link al Mesh, entonces pues uno puede ahí fácilmente desde la página del DEX saber todos los términos. Y bueno, ya cumpliendo 5 palabras en estos dos descriptores, podemos pasar al siguiente punto, que es que el objetivo sea claro y breve tanto en el resumen como en la introducción. Entonces en el resumen que esté en el apartado de introducción y en la introducción que esté al final de la introducción para que uno tenga una idea de cuál es el objetivo del artículo. Luego la introducción, que haya una buena contextualización del tema, que se citen referencias, luego que las siglas tengan su debida definición y les pedimos que en su mayoría no incluyan siglas ni en el título ni en el resumen, que pongan el término como tal y ya en el texto desde la introducción ahí sí pongan el término completo y después sí entre paréntesis la sigla y ya de ahí en adelante pueden seguir usando la sigla. En dado caso que quisieran utilizarla en el resumen o en el título, igual tienen que, la doctora Mariluz dice como que las siglas deben, digamos que tomamos, perdón, el título, el resumen y el texto como si fueran 3 cosas aparte. Entonces, si tú vas a poner en la sigla, en el título de la sigla, entonces tiene que el término, entre paréntesis la sigla, en el resumen si la vas a utilizar durante el resumen, entonces igual, la primera vez que la vas a mencionar pones el término y la sigla, y luego en el texto otra vez término y sigla, y ahí sí pues sigues utilizando la sigla. Luego, esto de los decimales también hay que prestarle mucha atención tanto en el texto como en las tablas y en las figuras, pues porque en el diagramado al final tiene que verse en todo el artículo y no solo en el texto o solo en las tablas. Entonces muchas veces, aunque en el texto esté bien, si en las tablas no están bien, pues marcamos como que no cumple el criterio. Y es mejor desde el principio ser así como más estrictos, porque si no en fases más avanzadas, digamos, nos pasó así en esta edición que ya en el prediagramado, ya en el diagramado de la revista, todavía seguíamos viendo algunos errores, porque en las tablas no estaba bien este criterio. Entonces, si lo tenemos en cuenta desde el principio, pues más adelante no se va a ver afectada la publicación del artículo, no se va a retrasar, pues. Lo que les decía, que la redacción tiene que estar en tercera persona, que las conclusiones cumplan con el objetivo que ya se planteó anteriormente, las citas en Vancouver, esto es súper importante, o sea, nuestra revista maneja normas Vancouver. Yo sé que pues en medicina estamos como más acostumbrados a utilizar normas Vancouver, pero yo sé que en psicología es más que todo APA, entonces pues para que tengan en cuenta si ustedes o alguien que conozcan o después ustedes ya formando parte de la revista, las citas que manejamos son Vancouver. También en otra sesión del curso les vamos a hablar de las diferencias de APA y Vancouver. Bueno, las referencias también que estén actualizadas en normas Vancouver y que cada tabla y figura, eso también es importante, ya como en diseño y por normas autores de la revista, que las tablas tengan su título arriba, que abajo esté la descripción y la fuente, mientras que las figuras sea pues la figura, abajo el título, debajo de la fuente, y bueno, si tenía descripción, va justo debajo de la figura. Entonces, como para estandarizar. Y si el artículo, digamos, es una imagen en medicina clínica o un reporte de caso, la fotografía debe enviarse aparte en formato JPG y con una resolución de 250 a 300 dpi. Entonces, bueno, una vez se termina todo este checklist,
Entonces, dependiendo del número de criterios que se haya cumplido, dependiendo del tipo de artículo, entonces vemos si cumple menos del 80%, que suelen ser 12 criterios, de estos requerimientos, el artículo no puede pasar así como está a la siguiente fase. Entonces tenemos que enviárselo a los autores para que hagan correcciones. Les damos un plazo ideal de 15 días, máximo un mes. Hay algunos que pues por cosas de tiempo no pueden hacerlas durante este tiempo, entonces pues les extendemos un poco el plazo, pero pues para que sepan que si no cumple menos del 80% no puede pasar a la siguiente fase. Alguien que me diga entonces si el artículo está bien y puede pasar a la siguiente fase, ¿cuál es la siguiente fase del proceso editorial? O sea, ¿qué va después de la aplicación del checklist? La revisión interna. Uh-huh. Entonces pasamos a la revisión interna de los artículos, que está a cargo de la escuela editorial. Y entonces tenemos otro formato. Este es como el formato estandarizado, pero van a ver que hay algunos artículos como reportes de caso, imágenes en medicina clínica, que no cumplen con todos estos criterios, entonces toca poner una aplica. Pero digamos que pues para artículos originales, revisión y eso, entonces este es como el estándar, el formato estándar. Entonces, ¿qué revisamos? Bueno, les voy a explicar un poco de la revisión interna. Entonces, es en la escuela editorial. Normalmente yo dirijo la sesión, o si no, la doctora Mariluz o alguno de nuestros practicantes. Y empezamos o sea, mirando las instrucciones para los autores de la revista, teniendo en cuenta la tipología de este artículo. Una vez tenido, pues, conocido esto para todos los miembros de la escuela, entonces empezamos a preguntar, pues si con la primera leída individual que hicieron, si les parece pertinente o no, qué piensan del artículo. Y una vez pues todos hacen sus comentarios, empezamos en forma la revisión interna. Entonces evaluamos punto por punto del artículo, que si el título es pues pertinente, si refleja todo el contenido del trabajo, si les parece claro, si piensan que ya pues habiendo leído todo el artículo, si le incluirían algo al título o no, si cumple con el mínimo de palabras que exige la revista, en fin. Una vez pues pasamos de opinar sobre el título, entonces viene el resumen. Entonces vamos por cada apartado del resumen, evaluando, pues bueno, primero el resumen general si les parece bien, luego si cada apartado les parece pertinente o si le incluirían algo más, si está bien redactado, si digamos a la metodología le falta un poco más para entenderlo, si en la parte de la introducción sí está el objetivo, si en la conclusión sí están tomando en cuenta ese objetivo. Luego, si las palabras clave son pertinentes, si añadirían alguna otra, si efectivamente están en Dex o en Mesh, aunque eso ya se haya aplicado en la checklist, aquí lo volvemos a corroborar. Después, entonces, en la introducción, como pues la escuela editorial está formada por personas de medicina, de psicología, de enfermería, entonces lo bonito es que tenemos como todos los puntos, todas las ramas, o bueno, la mayoría de ramas de la salud juntas para que todos desde sus diferentes perspectivas opinen del artículo. Además que también a veces contamos con algún invitado especial que sea experto en el tema para que también nos dé su opinión sobre el contenido. Entonces, pues vamos empezando como si en la introducción si hay una buena contextualización del tema, si utilizan datos epidemiológicos que nos lleven pues desde lo global, después a lo nacional, a lo regional, para que el lector se haga una idea global del tema. Si ponen la justificación del manuscrito y el objetivo. Después pasamos a la metodología, si es clara, si
el método que usaron fue el apropiado. En fin, o sea, miramos cada uno de los aspectos de la metodología a ver, pues, si cumple o no cumple, o si no aplica, si fuera un estudio de reporte de caso. Si fuera un reporte de caso, entonces miramos si es claro, si es ordenado, si es concreto la información que pusieron en el caso, o si deberían incluir algo o quitarle algo, o si nosotros como lectores les recomendamos pues que al momento de leer el caso no se entiende bien algo, entonces que lo mejoren, todas esas cositas. Lo mismo hacemos en los resultados, la discusión, vemos si efectivamente están comparando su estudio con otros estudios del país o internacionales para pues ver efectivamente esa comparación. Y ya las conclusiones sí tienen que ver con el objetivo que se planteó el artículo, pues desde el inicio, los autores desde el inicio. Y ya para finalizar, pues vemos como el artículo en general si le faltan, si tienen errores de redacción, de puntuación, de ortografía, si ya después de leerlo y analizarlo nos parece pertinente para publicarlo, o de pronto que no sea específicamente del área de la salud, entonces les recomendamos que lo remitan a otra revista. Si efectivamente es pues por epidemiología, si vale la pena publicar más sobre este tema, si la bibliografía es adecuada, si es actualizada de los últimos 5 o 6 años aproximadamente. Obviamente pues hay veces que uno cita autores con artículos de hace más de más de 5 años, pero lo recomendable es que la mayoría de las referencias sean actualizadas si cumplieron con el mínimo de referencias que se requieren para la tipología de artículos, o que por el contrario creemos que tienen muchas, o si digamos, aunque cumplen con el requisito, les recomendamos que referencien más. A veces hasta les recomendamos algunas referencias que pueden tener en cuenta si en el artículo no incluyeron y nos parecen importantes. Entonces, si necesitan profundizar en algún ítem. Y al final, después de toda esta discusión, decimos si consideramos que el artículo se publica así, pues pasa a la siguiente fase, perdón, así tal cual como está, o si debe publicarse con pequeñas, moderadas, grandes modificaciones, si se debe reconsiderar o rechazar. Y bueno, y este formato, en teoría, cada uno lo debe llenar previamente a la reunión para que pues en el momento de la reunión como que a uno no se le escape nada. Y si la persona miembro de la escuela editorial no puede asistir, pues también les decimos como que pueden enviarnos el formato previamente para nosotros tener su concepto previo a la revisión y que la persona, se me olvidó decirles eso, siempre encargamos en cada revisión interna a un editor de sección que es un miembro de la escuela editorial que se va a encargar de, después de todos estos conceptos que dimos durante la revisión interna, hacer una carta para los autores donde estén todas estas recomendaciones para que las tengan en cuenta. Entonces, una vez terminada la sesión, se le envía a ese editor de sección la grabación y ellos pues durante la sesión habrán hecho sus apuntes y en un plazo de 1 o 2 semanas me envían esa carta para los autores y yo se la remito a los autores para que ellos hagan sus respectivas correcciones. Digamos que los autores a los que se les hizo esta revisión interna nos envían ya su artículo corregido y efectivamente pues hicieron las correcciones que les pedimos. Entonces después el artículo va a pasar a la siguiente fase. Entonces alguien que me diga cuál es la siguiente fase después de la revisión interna en este proceso editorial. Evaluación por pares. Entonces vamos a buscar a nuestros pares evaluadores.
Entonces, para enseñarles el método por MinCiencias para buscar los pares, como ya les contaba anteriormente que si son pares nacionales, lo que les pedimos es que sean investigadores para Publindex, ya sea junior, asociado, senior o emérito, que hayan publicado en los últimos 2 años, que tengan un estudio de doctorado o de maestría, y si son internacionales, que no tengan su CBLAC, entonces que tengan un índice H mayorados, además de los criterios antes mencionados. Entonces, nosotros como escuela editorial tenemos que hacer la búsqueda de estos pares, y pues la mejor manera es hacerlo a través de MinCiencias. Entonces, buscamos en Google MinCiencias y ven que aparece este link y de una nos recomienda Plataforma Scienti. Entonces le damos clic en Plataforma Scienti y nos aparece esta pestaña. Entonces acá vamos a ir a servicios de consulta, y en servicios de consulta nos bota estas opciones y nos dirigimos a la de pares evaluadores. Entonces, una vez dado clic ahí, tenemos estas opciones: listado general en orden alfabético, búsqueda por área de conocimiento o búsqueda por nombre o apellido del par evaluador. Como generalmente no tenemos el nombre de los pares, entonces la mejor opción es buscar por el área de conocimiento. Entonces, pues ya que evaluamos el artículo, ya sabemos de qué trata y cuál es el área en la que mejor se le ajusta. Entonces, aquí ponemos en gran área, ciencias médicas y de la salud. Y luego en esta parte de área, entonces le damos clic aquí a estas flechitas y nos aparecen estas opciones: medicina básica, clínica, ciencias de la salud, biotecnología en salud u otras ciencias médicas. Entonces, pues ahí, dependiendo del artículo, vemos a qué área se nos ajusta. Generalmente se nos ajusta la de medicina clínica. Entonces le damos clic en medicina clínica y aquí abajo en disciplinas nos bota todas estas opciones. Entonces, pues para no hacer la búsqueda tan amplia, porque pues imagínense buscar un par entre todas estas, y pues lo más probablemente es que, no sé, si sea un artículo de urgencias, pues uno no necesita que el psiquiatra, pues sí, un par de psiquiatría pues no nos va a poder ayudar. Entonces hay que ser más específicos. Entonces, si es un artículo de urgencias, ponemos cuidado crítico y de emergencia, o pues así sucesivamente, dependiendo de el tema del artículo. Entonces, una vez encontramos el par, lo mandamos a ellos. Muchas veces sí les cuento que pues lo mínimo se lo mandamos a 3. Y en realidad, con el concepto de 2, si es un concepto como pues que efectivamente el artículo puede seguir en el proceso con algunas modificaciones, pues con el concepto de 2 pares está bien. Pero muchas veces le mandamos el artículo a muchos pares, más de 10, hasta 20, y pues también dependemos de la disponibilidad de ellos. Entonces, y pues eh, como esto es ad honorem, o sea, pues a los pares no se les paga por este trabajo que hacen con la revista, sino que se les da un certificado por el concepto que dan. Y pues muchos trabajando, y más ahora en pandemia, que muchos tuvieron que pues hacer parte de la primera línea. Entonces pues uno le manda muchos pares, pero muchos no nos contestan, o a veces nos contestan que aceptan, pero no nos envían el concepto a tiempo. Entonces, digamos que en esta fase muchos artículos se quedan ahí un tiempo hasta lograr conseguir el concepto de 2 pares. Si alguno de ellos dos dice que él considera que lo rechaza, pero el otro par dijo como que sí, pero con moderadas modificaciones o con grandes, necesitamos el concepto de un tercer par para que haga como ese desempate entre ellos. Entonces, digamos que este proceso de pares es un poquito demorado muchas veces. Pero bueno, lo enviamos a los pares y los pares nos aceptan.
eh, eh, pues consideran que el artículo sí es publicable, entonces la escuela editorial le envía una carta a los autores reciben esa carta con los conceptos de los pares. Ojo que pues en la carta no deben estar los nombres de los pares para que, como les decía antes, mantengamos el doble ciego. Y bueno, les llega esta carta y, y ellos hacen sus correcciones, perdón, y ya nos lo vuelven a mandar. Y vemos que todo está bien, que hicieron las correcciones. Entonces ya decimos que el artículo es aceptado para publicar. Entonces, cuando ya este artículo está como bien, lo mandamos a corrección de estilo con nuestra agencia asociada, Viteca. Y entonces en corrección de estilo lo revisan expertos en redacción y gramática y ellos nos envían ya el texto corregido o con sus recomendaciones como comentarios y pues estas recomendaciones son ajustadas a los estándares internacionales. Ya después de corrección de estilo, el artículo pues pasa a traducción de metadatos. Como les decía en la sesión pasada, nosotros pues publicamos el artículo en español, pero los metadatos, digamos, el resumen va en español, en inglés y en portugués. Hay algunos artículos que nos llegan de plano en inglés, entonces pues también se publican en inglés, o si nos llegasen en portugués también se publicarían en portugués, pero digamos que la gran mayoría nos llegas en español. Entonces, además de hacerle al artículo esta traducción de metadatos a inglés y portugués, también en general, por cada edición mandamos 2 artículos originales o a veces algún reporte de caso, lo mandamos a traducir y vamos de edición en edición rotando como las áreas de la salud a las que mandamos a traducir. Es decir, digamos en esta edición va uno de enfermería, luego la otra, van 2 de enfermería, la otra 2 de medicina y así para que pues ir rotando y también que todos los artículos tengan esa visibilidad internacional. Y esta traducción de todo el artículo inglés, o sea, el artículo no solo se publica en español, sino además del español se publica en inglés en la misma edición. Y pues esto no tiene ningún costo para el autor, eso pues lo, lo hace la universidad. Después de hacer esta traducción, entonces pasamos a la fase del prediagramado. Entonces otra vez la escuela editorial se encarga de hacer este prediagramado según pues lo que nos dice Viteca y según nuestras normas para los autores. Y esto consiste en diseñar y realizar la maqueta del volumen de la revista. Entonces, como revista tenemos un manual de prediagramado que es, bueno, un poquito largo, pero aquí les muestro pues cómo inicia este manual, como para que sepan más o menos. Entonces, indicaciones generales, entonces lo mismo, hay que tener muy presente otra vez el tipo de letra, el tamaño, que esté justificado a doble espacio en una sola columna, que las citas estén bien según normas Vancouver, que o sea, significa que estén entre paréntesis, que si son citas seguidas en la misma, 1, 2 y 3, pues que sea mejor poner 1 a 3, no dejando espacios entre las citaciones, que los decimales estén separados por punto y los miles por coma, que no haya doble espacios en el texto, porque si no esto va a afectar en la diagramación y puede que ya en el artículo, en el PDF, se vean estos dobles espacios, entonces hay que tenerlos en cuenta desde el prediagramado, entonces uno utiliza esta herramienta que trae Word para hacerlo. También entonces que digamos en el encabezado se pone así cuál es el volumen, digamos aquí era 24.2 y aquí estas X y se dejan en rojo para que la agencia Viteca, dependiendo de cómo quede en el artículo, ellos sí pongan las páginas que son, con el mes, con el año, el título que va en español siempre en negrilla, normalmente el título debe estar la primera letra
mayúscula y el resto de título en minúscula, a menos que tenga un dato, no sé, una ciudad, un país, el nombre propio de alguna institución, pues ahí estas iniciales sí irían en mayúscula, pero tenemos estandarizado que pues, el resto del título vaya en minúscula, y así como para darles como un abrebocas de qué es el prediagramado. Entonces, bueno, ya culminamos como esta primera sección, que era el proceso editorial, que era lo principal de la charla de hoy, y ahora vamos a tocar este otro tema, que son algunos tipos de artículos que recibimos. Entonces, hoy pues, les voy a contar un poquito del artículo original, de la revisión sistemática y del artículo de reflexión. Entonces, el artículo original pues, es un documento que contiene de manera detallada los resultados originales de una investigación. Entonces, en el artículo original entran estudios de casos y controles, corte, transversales. Bueno, esto en diseños cuantitativos. Ahora, en revisión sistemática, entonces es un documento resultado de una investigación en que se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no sobre un campo en ciencia y tecnología. Entonces, pues la revisión sistemática tiene mucho peso en cuanto a que eh, como que la información es muy importante, entonces tiene en cuenta, o sea, es como, por decirlo así, el top en cuanto a artículos. Entonces la revisión sistemática, por eso también estamos dejando de recibir un poquito las revisiones de tema. Uno, pues, porque también hay varias en cola, y otro porque, pues, son mucho mejores las revisiones sistemáticas. Pero igual vamos a volver a abrir las revisiones de tema. Y el artículo de reflexión relaciona resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales, y también incluyen planteamientos de problemas de investigación con su respectiva reflexión. Ahora entonces les voy a mostrar este tipo de artículo. Entonces este es un resumen de uno de nuestros artículos. Tómense el tiempo para leerlo, y alguno que me diga, por favor, de esos, qué tipo de artículo es. ¿Lo podrías ampliar un poquito? No sé. Chan, chan, chan. ¿Ahí ven? Gracias. Okay. Bueno, alguno que me diga qué tipo de artículo es. ¿Sería un artículo original? Efectivamente, es un artículo original. Aquí, pues, como tip, les digo que muchas veces uno leyendo la metodología solamente pues ya se sabe qué tipo de artículo es. Ahora vamos con este. ¿Quién me dice qué tipo de artículo es? Esperen, les amplío. ¿Sería una revisión sistemática? Perfecto. Entonces, bueno, esos son dos ejemplos de los tipos de artículos. Y ahora, pasando al otro tema, sobre la pregunta de investigación. Entonces, para preguntas de investigación está este formato de pregunta pico. Entonces, no sé si los que ya han pasado por epidemiología sepan qué es esto de pregunta pico. Por ahora, entonces, les cuento que consta, pues, de la P
que suele ser el tipo de paciente o de población que uno quiera, en la que uno quiere investigar, qué intervención, que es la I, quiere aplicar en el estudio que va a realizar o que, pues sí, qué intervención piensa realizar en la investigación que quiere hacer. La C como comparación, entonces, entre la población que yo quiero estudiar frente a, y con la intervención que quiero hacer frente a qué la podría comparar. Y la O, que viene del inglés outcomes, que sería qué desenlace importante quiero yo eh, que tenga en cuenta esta investigación. Entonces ya como teniendo esta estructura mental, uno puede redactar bien cuál va a ser la pregunta de investigación. Entonces, alguno que me dé un ejemplo eh, de un tema que quisieran investigar y en su formato pico, diciéndome pues cuál sería la P, cuál sería la I, cuál sería la C o la O. ¿Alguno? No les dé pena que aquí todos estamos aprendiendo. Bueno, entonces, si no, en la próxima sesión empezamos, pues les dejo esto de tareita para que cada uno se piense una pregunta pico y en la próxima sesión pues iniciamos y les pregunto a algunos qué pregunta pico Ay, bueno, en la siguiente sesión conmigo, porque la próxima sesión es de biblioteca, pero en la siguiente sesión conmigo haríamos este ejercicio para hablar un poquito más de la pregunta pico, ustedes cómo se plantean según una pregunta que quisieran hacerse, un ejemplo que quieran ver, y según la P, la I, la C, la O, y la socializamos. Entonces, para que lo agenden ahí como tareita, para que busquen bien sobre las preguntas pico. Y por último, entonces, en cuanto a la ética de investigación, pues la investigación está reglamentada por el Protocolo de Nuremberg, por la Declaración de Helsinki y por la Resolución 8430 de 1993. Pues la idea de la charla no es profundizar sobre cada uno, pero pues les cuento que el Protocolo de Nuremberg pues es un código de ética médica eh, que digamos que rige los principios en la experimentación con seres humanos. Y esto se planteó después de la Segunda Guerra Mundial, pues que sabemos que hubo demasiadas fallas contra la ética cuando, pues por los nazis. Después entonces está la Declaración de Helsinki que la realizó la Asociación Médica Mundial, también para tener en cuenta los principios éticos en la investigación médica, pero pues incluye también a todas las personas que vayan a investigar con seres humanos, entonces se debe regir por la Declaración de Helsinki. Y pues ya a nivel país, el Ministerio de Salud pues tiene esta resolución 8430 que también pues mira las normas científicas, técnicas para la investigación en salud. Entonces, además, pues todas las instituciones deben tener un comité de ética para analizar si el artículo efectivamente pues cumple con los parámetros éticos y dependiendo de esto se ve si la investigación tiene riesgo o no. Si tiene riesgo, entonces si su riesgo es mínimo o mayor del mínimo, o sea, si se expone el paciente a algún riesgo, entonces pues esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso también se habla del consentimiento informado. Entonces, pues los pacientes
deben consentir su participación en los estudios. Sin ello, pues no se pueden publicar. Entonces es muy importante, ay, perdón, que aquí me equivoqué, que en este consentimiento esté claro cuál es el objetivo de la investigación en la que va a participar el paciente, qué procedimientos se van a realizar o no, cuáles son los riesgos del paciente si ingresa al estudio, qué beneficios también puede tener el paciente al hacer parte del estudio, que el paciente está en total libertad de dar o no su consentimiento, o sea, no lo estamos forzando a nada. También tiene toda la libertad de, aún ya ingresado al estudio, salirse en cualquier momento. Pues que sepa que todos sus datos son confidenciales, que solo una persona en el estudio, o pues dependiendo del estudio, van a conocer sus datos, pero eso no se va a publicar. También pues que ya al consentir, pues el paciente está comprometido en darnos la información que requerimos para el estudio, y ya con todo esto presente, pues que nos dé su autógrafo. Y bueno, con este panorama del proceso editorial, pues doy por terminada esta sesión. Muchas gracias. Otra vez los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo tenía una preguntita. Cuéntame. Cuando al principio no pasa pues los protocolos y eso y no es aceptado, ¿uno igual se puede volver a presentar? ¿Me hablas de lo de checklist? Sí, señora. Sí, claro, o sea, nosotros mandamos la checklist, o sea, después de diligenciarla en la escuela editorial, y se la enviamos a los autores, en dado caso de que no cumpla esos criterios, le pedimos al autor que si quiere igual someter pues su artículo en nuestra revista, publicarlo con nosotros, entonces nos debe enviar el artículo publicado en un plazo ideal de 15 días o máximo de un mes. Igual, pues si el autor nos dice, no, en este mes pues me queda difícil, por favor denme plazo hasta 2 meses, pues hablamos con él y generalmente le concedemos el permiso, pues porque la idea es igual que el artículo se publique. Pero pues sí, siempre tener en cuenta que siga pues las recomendaciones que les hicimos para, o sea, lo importante es que siga con las normas de los autores. Por eso ustedes que están pues ya viendo el curso, si quieren en un futuro publicar en Medunab, es muy importante que antes de enviar el artículo, pues para que no se demore el proceso, lean en la página web todas las instrucciones para los autores, y que en esta primera fase, esperen, cuando van a enviar el artículo, que les pregunta uno a uno, pues porque muchas veces uno aquí por mandar el artículo le da todo check, 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 y en realidad, no sé, no enviaron la hoja de presentación o algo así. Entonces, por eso tenemos que hacer esta otra fase de los checklists. Entonces, que ya ustedes que conocen esto, es muy importante, y si no es en Medunab, en la revista en la que vayan a mandar su artículo, que vean primero la información a los autores, porque muchas veces, o sea, nosotros como revista hacemos este checklist y les decimos, no, pues no cumple por ahora las indicaciones, pero no los pueden volver a enviar. Hay revistas que de plano dicen, no cumple con las indicaciones, rechazado el artículo. Entonces tengan muy en cuenta esto, para que uno, pues el artículo pase rápido el proceso y no se estanque, porque ahí, pues miren, ya serían 15 días o un mes en que se retrasa este proceso por no cumplir algo que desde el inicio, si hubieran visto en la página, podrían ya enviarlo pues listo. Entonces, eso. Ok, y si pasa todos los checklists y llega a evaluación de pares, y tú decías que generalmente manejan 3 para, porque uno sí y el otro no, pero si definitivamente no pasa esa evaluación tampoco. Sí, ahí sí, si los pares dicen, o sea, los dos conceptos dicen rechazado, ahí sí pues tenemos que dar de baja el artículo. Pues porque los pares son los expertos en el tema. Por más que nosotros les recomendemos mejorar el contenido y la estructura y todo,
si ya el par con todas esas correcciones dice que el artículo no es apto para publicar, pues no podemos publicarlo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Es que no me quedó muy clara la diferencia entre el artículo de reflexión y la revisión de tema. El de revisión sistemática y revisión de tema. No, lo que pasa Por- es que no, o sea, me confundí un poco cuando vi que pusiste la definición de artículo de reflexión, porque se me pareció un poco como a la revisión de tema. O sea, no sé cómo, cuál será la diferencia entre, para distinguirlas. No, sí, o sea, sí son bien diferentes. Digamos que hay, las que más se parecen sería revisión de tema y revisión sistemática, aunque para la revisión de tema la manera o sea, como en la metodología de buscar los artículos, pues la revisión sistemática es mucho mejor y mucho más amplia que la de la revisión de tema. Pero sí hay una gran diferencia entre revisión de tema y artículo de reflexión, porque o sea, en este de reflexión se analizan los resultados de una investigación de un tema específico y, y, y pues se hace como esa parte de reflexionar sobre esos resultados. O sea, la revisión de tema en realidad es como que uno quiere, pues valga la redundancia, revisar un tema específico en la literatura y pues contarle a la audiencia todo sobre ese tema. Casi que no hay como análisis porque no hay como discusión entre mi artículo y tal artículo, sino ponemos toda la información disponible o pues los artículos que escogimos sobre el tema para que el autor tenga una buena idea sobre el tema. El de reflexión sí se está haciendo, pues valga la redundancia, un análisis de resultados de otra investigación. Si quieres, a ver, vamos a buscar acá en la página de Medunab. Andrea, Cuéntame. qué pena, antes de Cuéntame, continuar, Carmen. es que algunos chicos están pidiendo la lista de asistencia. Ay, gracias. Ujú. Ya se las paso. Porfa, si alguno no puede acceder, me dice, también nos escriben ahí porque pues que no sé qué es asistencia sin llenar. A los que, bueno, puse todas las preguntas obligatorias porque, o sea, yo sé que ya hay algunos que nos han dicho varias veces cuál es su cédula, cuál es su código, pero como en esta sesión, pues muy probablemente íbamos a tener nuevos integrantes, entonces necesitamos pues actualizar bien esa base de datos. Si pudieran acceder al formato. Sí, sí lo permite. Compañera. Listo. Sí, ahora. Muchas gracias. No, con mucho gusto. A ver, entonces ahora vamos a buscar un ejemplo de un artículo de reflexión para que lo vean. Ahí te voy a compartir esa pantalla. Bueno, este es uno que publicamos en esta edición. Rondas interprofesionales derivadas antes y después del Best Practice Spotlight Organization. Y veamos el resumen. Entonces, el modelo de cuidado a pacientes en el Salvation Army Toronto Grace Health Center Hospital está basado en los principios de cuidado centrado en el paciente y la familia como parte integral del equipo interprofesional.
Dentro de este marco se diseñan y se implementan diferentes programas para que se mejore constantemente y se mantenga un buen nivel de cuidados y calidad de vida de los pacientes. Dentro de las limitaciones que conlleva el estar hospitalizado, esto después de convertirse en Best Practice Spotlight. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Presentar la experiencia de las rondas interprofesionales de heridas antes y después del Best Practice Spotlight. O sea, ves que es como muy específico, o sea, van a mirar la experiencia del Best Practice Spotlight. Síntesis, entonces, antes de ser BPSO, los documentos de pólizas y procedimientos que llevan las prácticas alrededor de úlceras o heridas por presión en el hospital se utilizaban como referencia en las guías basadas en las evidencias de la Asociación de Enfermerías de Ontario. Sin embargo, no estaba formalizada la ejecución o aplicación de estas prácticas al punto de cuidado directo del paciente. En este artículo se presenta la transición y los aspectos relevantes para que sea una realidad el cuidado centrado en el paciente y la familia como parte del equipo interprofesional en el componente de las rondas interprofesionales de heridas. Entonces, como conclusión, vieron que el éxito de la implementación efectiva de las guías ha sido el programa BPSO, que se ha convertido en una identidad colectiva de organizaciones que trabajan en pro de los mejores resultados en las organizaciones de salud en instituciones nacionales e internacionales. O sea, si ves, no es como que vayan a buscar todas las guías para que uno tenga el conocimiento pues de todas las guías sino que se centran exactamente en esto, en las rondas interprofesionales, antes y después del BPSO, y ellos hacen la reflexión de cómo el BPSO les ayudó. O sea, es como muy específico y hacen esta reflexión sobre un tema en particular. Entonces, pues ahí está la diferencia de por qué es reflexión derivada de investigación. Listo, perfecto. Sí, No te sé, entiendo. no La sé verdad si- sí es sí, bastante sí, diferente. creo que- Lo que pasa es Ujú, que nunca había escuchado el artículo de reflexión. Entonces, cuando lo ujú. leí, dije ¿cómo es esto? ¿Será como ¿Qué una es revisión esto? de tema? Pero sí, Ujú, la verdad es bien diferente. ujú.